No soporto la vida que estoy viviendo. Me quejo todos los días del país en el que nací. Las circunstancias de la vida están en contra de mí y no sé qué hacer. ¿Qué hacer cuando todo y siento que todo en mi vida sale mal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Grandemente Podcast. Grandemente es un podcast que ha sido creado para todos aquellos que están mamados de estar repitiendo las mismas situaciones una y otra vez. O aquellos que quieran transformar su vida. Humberto Montes, Angie Corso y Daniel Montes conversamos contigo en este podcast. Creo que todos hemos vivido y nos hemos enfrentado a muchas cosas en la vida. Y una de esas es el sufrimiento. Y además de decir, wow, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y llorar todo el tiempo y quejándome de por qué a mí. Agotado y hundiéndome cada vez más y más en un círculo vicioso en el que cada persona que encuentro, todas las cosas y las circunstancias de que vivo en mi vida me llevan a mí a seguir sufriendo y a hacer que ese sufrimiento aumente cada vez más. Si este es tu caso, este es tu episodio preferido. Entonces, quisiera saber para ustedes cuáles serían esas causas que nos hacen sufrir tanto a nosotros. Uy, hay un montón de causas. Sobre todo esa estructura mental quéjica, que por supuesto puede venir de una historia en donde el clima familiar también era quéjico. Una estructura mental en donde, que se ha construido no solamente por el discurso quéjico, sino también por las circunstancias y las evidencias que tuve en mi vida que estaban predispuestas al fracaso. Vamos a ponerle entre comillas fracaso porque creo que también tiene mucho que ver con parte con la interpretación y también con la realidad. No todos los seres humanos han nacido en un espacio propicio o fértil para que en la vida adulta te sientas merecedor de todo lo bueno. Vamos a ponerle también bueno entre comillas. Sí, entonces también esa historia, recordemos que lo hemos dicho también en el podcast, que somos el resultado de esa historia. Entonces, cuando venimos de una historia que no ha sido tan favorable para poder hoy decir no me quejo o no lo veo así o lo interpreto distinto o no se me hace tan fácil verlo de una forma diferente, pues allí viene un origen importante. Hay otro origen que yo se lo atribuyo necesariamente a la poca comprensión de cuál es la vida y cómo la vida evoluciona. Si nosotros comprendemos, y yo creo que ya ahí estaríamos entrando en el tema, comprendemos que la vida tiene un propósito para cada uno de nosotros y que ese propósito para que se cumpla está acompañada de ciertas situaciones favorables o desfavorables para crear de nosotros una mejor versión, pues si nosotros tuviéramos esa comprensión fuera más fácil ver cómo esas situaciones se nos presentan y para qué sobre todo se presentan. Entonces esa comprensión es aceptación, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta este capítulo porque les vamos a compartir una herramienta. Yo siento que es la herramienta definitiva para que nosotros podamos aprender a adaptarnos a la vida que nos tocó vivir. Porque cuando nosotros nos quejamos de lo que nos pasa, cuando nosotros vivimos en rechazo continuo de lo que sucede, es porque estamos apenas en periodo de comprender lo que es la vida y de adaptarnos a lo que es la vida. Entonces es como si estuviésemos todavía en la etapa de la adolescencia emocional. Y aunque tengas 60, 70 años y aún te sigues quejando de las cosas que te pasan, es porque eres un adolescente mental. Y esto pues se lo digo claramente y duele. Y con mucho cariño. Se lo digo con mucho cariño, pero el rayo despendejador... Desde el amor. Sí, el rayo despendejador tiene que actuar. Porque es que nos quedamos en las etapas, nos quedamos pegados en algunas etapas de la vida. O sea, nos quedamos pegados en la adolescencia mental y nos comportamos como adolescentes mentales y tenemos 80 años y aún sigo pensando de tal forma. No, ya hay que soltar eso. Nosotros necesitamos... Y les digo, este creo que va a ser uno de mis capítulos favoritos porque nosotros necesitamos entender y vamos a desglosar esta herramienta hasta lo más mínimo que podamos, ¿sí? La vamos a desglosar porque yo sé aquí que aquí tengo a dos expertos de ese tema
y necesitamos desglosarlas porque si nosotros no aprendemos a manejar esto, todo lo que pasa en nuestra vida nos va a quedar grande. Y no solamente nos va a quedar grande, sino que vamos a desarrollar o vamos a seguir cultivando esa tendencia a esperar a que las cosas afuera cambien y no me hago responsable de lo que en la vida está sucediendo, ¿sí? No me hago responsable de lo que la vida me está mostrando, porque recuerden siempre esto, la vida no te va a dar lo que tú quieres, la vida te va a dar lo que tú necesitas. La vida no nos da lo que queremos, la vida nos va a dar lo que necesitamos. Y esa necesidad está muy determinada por el nivel de conciencia en el que estás. Claro, que ese es el punto en el que voy. Nada de lo que pase en tu vida va a ser diferente a aquello a lo que tú te has hecho correspondiente. Y esto para que eliminemos de nuestra vida ese concepto vicioso tan latinoamericano de pensar que existe la injusticia. No, señores, no existe la injusticia. Y digo latinoamericano porque aquí en Latinoamérica nosotros nos acostumbramos a que los españoles tenían la culpa. Echando la culpa a los demás. Votamos por gente populista porque pensamos que ellos son los que van a ser responsables de salvar nuestra vida. Claro, votamos por esa gente que lo único que hace es manipular la pobreza mental de las personas, ¿sí? Y lo que hacemos entonces es esperar a que las cosas buenas vengan de afuera. Y las cosas buenas no van a venir de afuera. Las cosas buenas las generamos nosotros en virtud de nuestra capacidad, que vamos por etapas, porque este capítulo es solamente acerca de cómo nos vamos a adaptar y aprender y comprender por qué la vida es como es, ¿sí? Y pues Daniel les dijo el nombre de esa herramienta, que es una herramienta esencial para todos nosotros los seres humanos, y es la aceptación. Entonces vamos a desglosar ¿qué significa para nosotros la aceptación? ¿Cómo hemos vivido la aceptación en nuestra vida? ¿Y cómo vamos a utilizar esta herramienta para que de verdad en ese proceso de integrarnos a la sabiduría de la vida podamos sacar de ella lo mejor y dejar ese hábito de vivir como víctimas, seguir pensando que las cosas nos pasan porque Dios está enojado con nosotros y ya vamos a dejar de estar metiendo a Dios en un tema al que Él no le corresponde? Eso nos corresponde es a nosotros. ¿Y por qué es tan importante? Yo digo que la importancia de esto va mucho de nuestro proceso evolutivo. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no aceptamos las circunstancias y a lo que nos enfrenta la vida actualmente? No aprendemos. ¿Qué pasa si no aprendemos? No evolucionamos. ¿Qué pasa si no evolucionamos? Volvemos a encarnar en una siguiente vida a repetir este mismo aprendizaje. Entonces, si no tienes la suficiente humildad para tú decir, agacho mi cabeza, me arrodillo y acepto lo que la vida me está ofreciendo y el aprendizaje que necesito aceptar, que necesito ver, que necesito tener en esta vida, no voy a crecer. No va a poder llegar a esa eternidad que dicen, o sea, que dicen los católicos, a ese cielo. No vas a llegar. Claro, pero es que el cielo es la metáfora del cielo, porque es una metáfora, por supuesto. La metáfora del cielo es el ejemplo de cómo tú en tu vida, en tu mente, has integrado que el universo es bondad y que la única razón por la que en tu universo personal, tú estás manifestando lo opuesto a esa bondad, a esa belleza, a esa armonía, a esa sincronía, es que no sabes cómo funciona. Cuando tú sabes cómo funciona, entonces vas a entender que va a ser fácil para ti, posible para ti, tal vez no fácil para muchos, pero sí posible, va a ser posible para ti. Entonces, integrarte y ponerte en sintonía con ese funcionamiento del universo. Entonces, yo lo veo como por varias etapas. La primera etapa es la etapa del shock, ¿sí? Cuando sucede algo negativo en nuestra vida, cuando sucede algo que a nosotros nos saca de nuestro proceso armónico del devenir, del fluido de la vida, nosotros entramos en shock, ¿sí? Y ese shock genera un impacto emocional y ese impacto emocional a nosotros nos hace rechazar lo que acaba de suceder. La muerte de un ser querido, el terminar una relación, una pérdida financiera. Todo ese shock, todo lo que nos pase, me botan del empleo, ¿sí? Me montan los cachos, se termina mi relación. Todo ese shock a mí me hace generar una respuesta opuesta a lo que la vida me está mostrando. Cuando yo tengo esa respuesta opuesta, inmediatamente me pongo en una posición de víctima en la que digo y siento, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces comienza ese diálogo repetitivo interno
fascineroso negativo hacia mí mismo. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué la vida es tan dura conmigo? Comienzo a descalificarme y a hacerme daño en función de ese diálogo negativo. Y estos shocks son las guerras, son las migraciones también, ¿verdad? Claro, por Que ejemplo, vivió Venezuela en 2016. la destrucción de un país tan hermoso como Venezuela. Y digo destrucción entre comillas porque todo lo que ha pasado hace parte también del proceso natural Necesario. de evolución, claro que sí. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez que digo esto en público. Lo que necesitaban ese montón de almas, esos 7 millones de personas que emigramos de Venezuela, lo que necesitábamos era abrir nuestra mente para ir a otros lugares para hacer un proceso de evolución, dejar el apego a la comodidad que teníamos. Y lo digo teníamos porque aunque no soy venezolano, emigré de Venezuela por esas circunstancias. Nos dolió el igual, ¿sí? como Claro, por supuesto, es un desarraigo, es soltar todo lo que es valioso para ti. Sí, al momento que sale este capítulo estoy en Venezuela. Entonces... Sí, entonces la idea es que en ese shock, obviamente, nuestra reacción instintiva es el rechazo acerca a lo que me está pasando. Y es una etapa, ojo, para que no nos juzguemos a nosotros mismos, es una etapa natural, necesaria e inevitable dentro del proceso. Nosotros vamos a tener que vivir en esa etapa. Y al vivir en esa etapa, pues necesitamos pues adaptarnos a lo nuevo que viene. Pero les voy a contar un ejemplo, porque para mí este ejemplo es muy valioso. Bueno, voy a contarles 2 ejemplos. Una dama me dice en una clase, no voy a decir el país, me dice esta dama en esta clase: Humberto, es que me acaban de botar del trabajo, estoy muy mal. A ver, mamita, te voy a decir algo, a ver, y tú me dices si estoy equivocado o no. Tú llevabas meses aburrida en ese trabajo y no habías tenido el valor de dejarlo por miedo a expandirte y ver otras posibilidades. Ella me mira a los ojos delante de todos sus compañeros y me dice: ¿cómo lo supo? Lo supe por esta razón, mamita. Llega una dama y me dice: Humberto, este desgraciado me monta los cachos, lo descubrí, estoy con mi hija sola. Y yo le pregunto a ella: mamita, dime si tú no llevabas meses o tal vez años esperando a que él cometiera el más mínimo error para salir corriendo porque ya tú no soportabas estar en esa relación. Te diste cuenta que no era compatible con él, te diste cuenta que querías ir en otro lado, pero ninguno de los dos había tenido el valor de tomar la decisión. Ella me mira a los ojos y me dice: ¿cómo lo supo? ¿Sí? Básicamente es porque lo que sucede como una consecuencia natural de algo que no funciona bien es algo que nosotros hemos estado evitando enfrentar en nuestra vida porque no tenemos el valor de tomar decisiones. Entonces, ¿qué hace la vida? Nos pega una tremenda patada en ese trasero para que nos movamos porque no hemos tenido el valor de asumir que nuestra vida está en nuestras manos y que es el poder de la decisión que nosotros nos tenemos que movilizar. Sí, la vida es tan hermosa que si a ti no te gusta algo ya te lo quita. Sí. Es una maestría realmente. Claro, te mueve. Entonces, si no tenemos el valor de caminar por nosotros mismos, la vida nos da ese empujón. Ahora, les digo de toda esta explicación, ¿por qué? Porque aunque te hayan botado el trabajo, yo siempre le digo a las personas, cuando tú dentro de 2 años mires para atrás, te vas a dar cuenta que el que te hayan echado de ese trabajo o que el culichupado te haya montado los cachos fue lo mejor que a ti te pasó en la vida. Y fue lo mejor que a ti te pasó en la vida, ¿por qué? Porque te permitió desplazarte, porque inconscientemente tú no tenías la capacidad de ver más allá lo que es tu proceso de vida. Entonces, ¿a qué se viene toda esta explicación? Esta explicación tiene una razón de ser, y es que la vida es un proceso de evolución espiritual que sobrepasa nuestra comprensión actual. Cuando nosotros entendemos y miramos para atrás, porque estos 3 personajes que estamos aquí hemos vivido muchas experiencias dolorosas, muchas. Y cuando miramos para atrás, observamos que cada una de esas experiencias dolorosas solamente fue un ladrillito. Para construir quién somos para hoy. Construir el edificio, el rascacielos que el día de hoy somos. Ese era ese ladrillito. Entonces, si tú te la vas a pasar peleando con cada uno de esos ladrillitos, ¿qué va a suceder en el proceso natural de la vida? Que tu proceso se va a hacer más lento,
más angustioso, Menos fructífero. vas a sufrir más. Y lo que va a suceder naturalmente entonces es que vas a estar en esa pelea con supuestamente Dios y le vas a decir, ¿por qué no me quieres? Estoy molesto. Hay gente que le dice, estoy molesto contigo. No, papito, no, mamita. Es que usted tiene un ego que le enceguece y no le permite ver que eso que está pasando mal en realidad es una bendición. Una obra de Dios. Y no ha renunciado a ser víctima. Está mirando la vida con los ojos de la victimización. Que para los que hayan leído mi libro El triunfo del alma, ¿sí?, saben que allí hablo acerca del tema de los lentes azules. Estás viendo todavía la vida desde esos lentes azules. Teniendo un arco iris disponible. O teniendo unos lentes blancos para ver desde la neutralidad lo que en la vida pasa, lo que en la vida sucede. Entonces, Así es. Angie, si la gente te pregunta a ti, ajá, Angie, si solamente entonces la clave es aceptar, si me montó los cachos o si estoy en quiebra, digo, ay, acepto que estoy en quiebra, ya soy feliz. ¿Cómo funciona eso, Angie? Ok, muy interesante esa pregunta. Bueno, imaginemos que nuestra mente, voy a partir primero de que la aceptación es un estado de conciencia, ¿sí? No es simplemente una actitud, sino también implica una comprensión de esto que Humberto nos acaba de compartir. Entonces imaginemos, partiendo de allí, imaginemos que nuestra mente es un terreno. Y es un terreno que lo tenemos pues allí o abandonado o cultivado. Eso ya es elección de cada quien. Entonces imaginemos que nuestro terreno mental está abandonado. ¿Qué va a pasar? Se va a llenar de todo el que pase por allí, le va a lanzar una basura y lo vamos a permitir. Ese terreno mental también se va a llenar de maleza, ¿cierto? ¿Se llama así? Sí, aquí en Colombia se llama maleza. De maleza, O de monte en Venezuela. de monte o de toda esa organismo vivo indeseable. Vamos a ponerlo así porque a lo mejor en otros países tiene otro nombre. Si nosotros tratamos así a nuestra mente, a nuestro terreno mental, ¿qué va a pasar? Nos vamos a nutrir de cualquier noticia, de creencias que nos tragamos sin masticar, que no cuestionamos, que simplemente dejamos que todos esos introyectos pasen y simplemente vivimos desde allí. Lo primero que necesitamos hacer para poder entrar en ese estado de conciencia es limpiar ese terreno. Claro. Sacar toda la maleza, cuestionar todas nuestras creencias, elegir qué contenido de información va a entrar en ese terreno mental. Y que comes también. Todo eso entra allí. ¿Por qué? Porque yo necesito cultivar mi estructura mental para poder comprender que la vida tiene un proceso evolutivo de aprendizaje para mí. Entonces comienzo primero por esa limpieza para darle camino a la comprensión y la comprensión desde un nivel macro, desde arriba. Poder tener una visión global de lo que es la vida y no detenerme en los detalles. Porque la visión detallista me lleva al sufrimiento y esto lo pueden comprobar si yo, por ejemplo, voy a analizar mi relación de pareja y comienzo por los detalles. Bueno, pero es que deja la ropa sucia en el piso y no en la cesta. Porque no cierra la tapa de la poceta del water closet. Porque cuando usa la crema no la pone desde abajo, sino en la mitad. Si yo comienzo con los detalles, voy a llegar a la conclusión de que no quiero esta relación de pareja. Ojo, ¿cómo aceptas ahí? Si yo acepto que el otro Ya es va, así. porque es que no es acepto que el otro es así o no es así, es que estoy en función de mis expectativas, porque yo espero que cierre la vereda, porque yo espero que use la crema así, en fin. Pero vamos a poner la expectativa entre paréntesis. Entonces, si yo tengo una visión detallista, no soy capaz de ver desde afuera una visión global de lo que la relación de pareja es. Y esto es para todas las relaciones. Ahora, me llevo este ejemplo, es para la vida. Yo necesito tener una visión global de lo que es la vida para poder comprender. Ese es el primer paso. El segundo paso. Primer paso, limpieza del terreno mental para elegir con qué lo voy a nutrir. Segundo paso, comprensión global de lo que la vida es. Que la vida es una universidad.
Una universidad es un laboratorio de aprendizaje en donde yo voy pasando materias. Todos los que fuimos a la universidad sabemos que para pasar al segundo semestre teníamos que cumplir con el primer semestre. Así es la vida. Y nos graduamos cuando ya los 10 semestres los hemos aprobado. Si nos falta algo por aprobar, no nos vamos a graduar de esa materia. Igual es la vida. Y el tercer paso, aunado a lo que Humberto comentaba, es la renuncia. Y ahí voy a sacar del paréntesis la expectativa. Y es que renunciar a que las cosas sean como yo quiero que sean. Porque eso no me permite ver. No te permite ser feliz. No me permite ver a lo que el otro es. No me permite ver el valor del otro, además. y el valor de lo que la experiencia que estás viviendo tiene para ti. Y no digo con esto que vamos a sublimar la emoción, porque no estoy hablando de sublimar la tristeza, de sublimar la rabia, de sublimar la frustración que se nos presenta cuando el desafío llegue. El punto está en si yo me quedo allí. Si yo acepto lo que es inevitable, ¿qué no puedo evitar? Yo no puedo evitar lo que pasó en el pasado. Lo que ya pasó ayer, yo no lo puedo evitar. Yo no puedo evitar la pérdida, yo no puedo evitar la muerte, yo no puedo evitar la PEA del otro. Es decir, los pensamientos, las emociones, las acciones. PEA. PEA, la APEA, no lo puedo evitar, eso es parte de lo que al otro le corresponde. Entonces, cuando yo me opongo a eso, entro en un estado de resentimiento, de rabia, pero básicamente es porque no estoy aceptando lo que es inevitable aceptar. Ahora, también entro en un estado de resignación cuando ante lo que yo sí puedo cambiar, yo también estoy en oposición. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta cuando me despierto en la mañana, ay no, pero qué flojera ir para este trabajo. No, pero qué pesar volverme a parar. Pero ya va, tú tienes opción de cambiar ese trabajo. No, pero qué fastidio que todos los días yo tengo que comer lo mismo. Ya va, tú tienes la opción de elegir otro alimento, de cambiar tus hábitos de alimentación. Es que ya yo estoy cansada de que me duela la cintura. Ya va, pero ¿qué estás haciendo diferente? Entonces, renunciar a que las cosas sean como yo quiero que sean, renunciar a tener el control, renunciar a dirigir la vida del otro. Tenemos tantas renuncias que hacer y yo les hago esta invitación. Haz una lista de todas esas renuncias. De esas cosas que no aceptas. Que te llevarían a tener una mayor comprensión. Sí, es que lo grandioso de lo que tú estás diciendo, y voy a un tema que para mí es esencial. Miren, a las personas nos va mal en la vida porque no tenemos la capacidad de enfocar nuestra atención en lo que es correcto. Siempre enfocamos la atención en donde no debería estar porque esto nos resta poder, nos resta energía y nos resta capacidad de acción. Cuando todos los ejemplos que ha colocado Angie me están mostrando un tipo de persona que está focalizando su atención en lo que no le gusta, en lo que rechaza, en lo que juzga y aquello a lo que se enfrenta. Y cuando nosotros vivimos desde esa perspectiva, lo que inevitablemente va a suceder es que por ley, se lo voy a explicar. Todos tenemos, no sé si les he hablado esto en otro capítulo, pero hay que tocar ese tema inevitablemente. Todos nosotros tenemos dentro del cerebro reptil, que es esta zona, una parte muy importante que hace gran parte del cerebro reptil que se llama la formación reticular ascendente. La formación reticular ascendente tiene varias funciones, ¿sí? Varias de ellas la preservación de la vida a través del funcionamiento automático del cuerpo. Otra de las funciones de la formación reticular ascendente es que ella amplifica aquello a lo que nosotros le prestamos atención o le damos importancia. ¿Qué quiere decir esto? Y acuérdense cuando ustedes quedaron en embarazo, por ejemplo, los hombres y las mujeres que tuvieron hijos, cómo de un momento a otro las mujeres embarazadas empezaron a brotar por todos lados, ¿cierto? Cómo se empezaron a mostrar por todos lados las mujeres, o cuando te querías comprar esa moto de color rojo o ese carro de color azul, comenzaste a ver ese carro azul o esa moto de color rojo por todos lados. Entonces la formación reticular ascendente le presta atención a lo que le das importancia, lo amplifica para que tú lo veas y nubla o no le da atención a aquello a lo que tú no le das importancia.
Entonces, cuando tú le das tanta importancia a lo que rechazas, a lo que juzgas, te pasa como me pasaba a mí. La remolacha llegaba por borbotones a mi vida sin que yo la estuviera invitando, y a mí la remolacha no es de mi agrado, ¿sí? O me pasaba que la música que rechazaba llegaba por montones a mi vida. En todo lado escuchaba esa música desagradable para mis oídos. ¿Por qué? Porque le prestaba atención y le daba demasiada importancia a lo que rechazaba. Entonces, no se trata de que tú renuncies a tus gustos, aunque te voy a decir algo. La principal causa de lo que está mal en las personas que están mal son sus gustos, ¿sí? Y eso es un temazo para profundizarlo en otro momento. Pero son sus gustos. Lo que te gusta es lo que te tiene como estás. Por lo tanto, hay que cuestionar nuestros gustos y aprender a amar lo que la vida te está dando, porque eso te va a permitir amplificar tu capacidad de acción para que tengas más autonomía y hacer lo que puedes hacer con tus recursos y con tus dones y talentos especiales. Y esta es la razón del por qué Humberto dice que tus gustos te tienen donde están, porque no te permite ampliarte A un universo de posibilidades. a un universo de posibilidades que no caben en lo que te gusta. Exacto. Entonces estás Perdón limitado. por interrumpir, pero es que es importante que conozcan dónde están mis fronteras. Todos nosotros tenemos fronteras para contactarnos con el otro. Y ahí dentro de esta frontera está lo que yo, a donde me alineo, y después de la frontera está lo que rechazo. La invitación siempre va a ser en que amplíes tu frontera de contacto. Totalmente. Y que dejemos de estar focalizando tu atención en lo que a ti te disgusta. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer tu formación reticular ascendente es proporcionarte más de aquello a lo que le das importancia, aquello a lo que le das atención. Por eso es tan vital para nosotros que desarraiguemos el hábito tan latinoamericano de quejarnos, porque ese es el deporte nacional en todos nuestros países. El que se queja más es el que más llama la atención. Bueno, y yo digo latinoamericano, pero en Europa... Se quejan de otras cosas. Sí, Y pero se quejan. Sí, en sí. Estados Unidos Italia, también. Europa, o sea, la Es que queja, eso la es queja. una condición también del ser humano, por lo que hablamos en el episodio anterior, de cuando nos identificamos con algunas cosas, o cuando, y esto es muy común, es que solamente me gusta lo de mi mamá, o cuando solamente me gusta lo de mi país, o cuando solamente, ¿sí?, me parcializo, o cuando hago esos juicios o esa valoración sobre algo y creo que son una verdad, Sí. esas valoraciones que hacemos. Renuncio a la flexibilidad, y ser flexibles es necesario. ¿Por qué? Porque a mayor flexibilidad, mayor capacidad de aprendizaje. A menor flexibilidad, tienes menos recursos porque vas a vivir la vida con lo que ya tienes. Y se los digo aquí clara y rotundamente, lo que ya tienes no es suficiente para lo que viene más adelante. No lo es. Y en palabras de Eric Hoffer, que creo que las dije en otro capítulo, ¿sí? Aquellas personas que están abiertos al aprendizaje van a tener las herramientas y las habilidades para moverse en lo que viene. Imagínate si tú en algún momento renunciaste, no, es que yo no voy a aprender a manejar un celular, eso es demasiado complicado, y seguiste manejando tu máquina de escribir. ¿Sí? La pandemia para los profesores en las universidades fue un tema que... Para que los nosotros. que los enfrentó. Imagínate ustedes, o sea, que tuvieron que transformar toda la metodología con la que trabajabas. O sea, tú que no atendías consultas si no fuera presencialmente Claro. cuando ibas a una ciudad. Claro. El Ahí diplomado está. que El diplomado lo hacíamos ajá. presencial únicamente, aunque era una experiencia maravillosa. Hemos aprendido a hacerla maravillosa también a nivel online. Ujú. Sí, y realmente es como esa capacidad de adaptación es lo que te va a permitir a ti surgir y continuar una vida de éxito o por lo menos de sobrevivencia. Porque hay personas que no se adaptan y están viviendo abajo de un puente, por Claro, ejemplo. y eso, exacto. 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 La capacidad que nosotros tengamos de adaptarnos es lo que va a determinar nuestro futuro, ¿sí? Porque no hay posibilidad de éxito si tú no aprendes a aprender. No hay posibilidad de expansión, de evolución y de ir a la par del mundo, porque les quiero decir esto, el mundo va a cambiar, gústete o no. Sí, y esto se ve también en las empresas grandes. ¿Qué sucedió cuando Netflix fue a Blockbuster y les pidió asociación?
Blockbuster no aceptó. ¿Y dónde está Blockbuster? Hay personas que capaz ni siquiera saben qué es, que pueden estar viendo este episodio, que tal vez nacieron Después de Blockbuster. Sí, y que lo puedan estar viendo, porque yo sé que muchos padres van a colocar a sus hijos a ver esto. Entonces, si tú no aceptas que el mercado cambia todos los días, porque ya no es como en la era industrial que sucedía que podían pasar 20 años para que hubiera un gran cambio, que la televisión cambiara color, que la radio mejorara de calidad, o que las comunicaciones fueran mucho más fáciles. Hoy, de un día para otro, todo cambia. Y si tú no aceptas, no aprendes. Y si no aprendes, te No quedas. evolucionas, como decías hace evolucionas, ¿verdad? Repitiendo aquí. Y mira que eso del cambio también lo llevamos a las personas. Nosotros cambiamos todo el tiempo. Y muchas veces en las relaciones de pareja o en las relaciones, en cualquier tipo de vínculo de relación, nos quejamos porque el otro ya no es como lo conocí. Claro. Es que ya no es el mismo de antes. Qué bueno que no es el mismo de antes. Lástima que fuera. Exacto, el mismo de y es antes. que es imposible porque cada vez que nosotros tenemos experiencias con otros o de otros, hay algo en nuestra estructura que cambia por el aprendizaje. A veces que es inconsciente o no, intangible o no, pero ese cambio ocurre. Y lo rico y lo nutritivo de la relación es justamente aprender a amar al otro en el estar siendo. Sí, porque además nos da ese dinamismo en la relación de que ya no te amo por lo que eras o cuando te conocí, sino por quien estás siendo hoy. Y me estoy nutriendo de tu estar siendo y eso es lo maravilloso de la relación. Cuando nosotros nos quedamos apegados, y esa es otra renuncia que es importantísima hacer, ese renuncio al apego de lo que era, de lo que pasó, de lo que fue, es necesario para poder mirar lo que es la novedad, lo que nos trae la novedad. Hay que valorar la historia, ciertamente hay que valorar la historia, pero quedarse pegado esperando que todo sea igual que la historia es una cosa bastante inmadura. Siento que no nos aporta, no nos ayuda a evolucionar y a trascender. Y voy a retomar un poco un tema porque yo sé que a algunas personas les puede quedar algún vacío allí y la idea es que no les queden vacíos, muchachos. Y es, bueno, pero entonces, ¿qué voy a hacer si a pesar de que lo amo y lo acepto, sigue dejando la tapa del sanitario levantada, sigue dejando la crema regada o la ropa regada por el suelo de la casa? Cuando tú aceptas, valoras y amas lo que tienes, va a suceder algo muy bonito. Y es que vas a tener una mayor capacidad de hacer las cosas de la forma adecuada para solucionar lo que no está bien. ¿Sí? Porque aceptar no implica quedarnos en la inanición viendo cómo todo lo demás se destruye, no. Aceptar es un proceso de autogestión mental, emocional, que te va a permitir adaptarte y sacar de ti los mejores recursos para solucionar lo que no esté funcionando bien. Porque aceptar no es resignarse y aceptar entra en el dominio del ser. La resignación entra en el dominio del hacer. Ahí podemos ver la diferencia y eso le explica lo que tú acabas de decir. Yo acepto quién eres y no me resigno en lo que haces. Entonces tengo la capacidad de hacer reclamos. Tengo la capacidad, que son además reclamos legítimos, tengo la capacidad de conversar, tengo la capacidad de compartir lo que siento, lo que pienso, lo que percibo acerca del vínculo que tengo con el otro. Más no desde el rechazo al ser, porque no es del ser a lo que se refiere la aceptación, es al hacer. El reclamo no va hacia el ser, sino hacia el hacer. Y a mí me preguntaba, ya se me olvidó dónde fue, pero alguien me preguntó estos días, me dice, Humberto, ¿yo cómo hago para hacer un reclamo sin ser víctima? Y yo le dije, es que hacer un reclamo a ti no te victimiza. Pero si tú lo haces desde la queja, desde el berrinche, esto es una desgracia, yo todo lo que hago por ti, y yo que siempre estoy aquí matándome por ti, sacando todo, haciendo todo para salir adelante y tú no lo valoras. Víctima, eso es un discurso de víctima. Pero ya es porque elegiste serlo, no claro, porque estás haciendo un reclamo. Claro, pero entonces un reclamo es, mira, Anacleto, yo quiero que sepas que te amo, te valoro y quiero poner esta situación en la mesa porque deseo hablar contigo de esto, para mí es importante, yo no quiero
que esta situación me separe de ti, me haga alejar de ti. A mí me gustaría que llegásemos a un acuerdo en el contexto de que me siento muy incómodo cuando tengo que estar limpiando la crema dental chorreada por el lavamanos. Me siento muy incómodo, me siento muy incómoda cada vez que tengo que levantar la ropa tuya del suelo. Me gustaría que lleguemos a un acuerdo porque siento que es algo que en lo que podemos contribuir. Asimismo, estoy completamente abierto a que tú me digas si hay algo de mí que te incomoda, ¿sí? Entonces esto nos permite hacer aproximaciones. Entonces es importantísimo que no vamos a confundir aceptación con resignación, porque no se trata de eso, se trata de que tengamos la mejor capacidad de gestionar nuestra vida y de corregir, porque eso hace parte del proceso de evolución. No quedarnos pegados, estancados, pensando en que las cosas, bueno, entonces como en el podcast dijeron que vamos a aceptar, entonces sigan ustedes fumando marihuana aquí en la casa. Exacto, como tampoco aceptar significa tolerar. O sea, recordemos que la ¿tolerar? ¿Cómo se dice? Tolerancia. Ay, casi digo un disparate. Recordemos que la tolerancia también tiene que ver con el yo me aguanto, y la aceptación no es aguantar. Por eso les decía al principio que desde mi mirada la aceptación es un estado de conciencia, un estado de comprensión, de asentir, de asentir la vida como es, de asentir la vida como se me presenta y poder ver desde allí cuál es el propósito de lo que me está pasando, el para qué me está pasando lo que me está pasando y para qué me está pasando de esta manera. De seguro, cuando yo lo veo desde allí, puedo mirar con profundo respeto y con profunda humildad, como lo decía Humberto hace rato, ¿qué es el para qué? ¿Qué me está mostrando? ¿Qué tengo que aprender? Y sobre todo, ¿cuál es la renuncia que tengo que hacer? Sí. Porque cuando yo estoy en ese momento desafiante y me pregunto, siempre encuentro una renuncia. Mira, renuncia a querer que él piense como tú. Eso me lo he encontrado varias veces. Renuncia a que las cosas solamente pasen como tú quieres que pase. Y aquí les voy a dar un ejemplo de una experiencia súper cercana, que me pasó hace como una semana. Estoy en una desintoxicación por el tema de las alergias. Y la nutricionista me dice, vas a pasar todo el día tomando jugo de naranja. No, primero me pregunta, ¿cuáles son las frutas que más te gustan y las que menos te gustan? Le digo que me gustan todas. Que menos me gusta, no encontraba, no ubico. Le digo yo, no, la verdad que no tengo ninguna porque todas las frutas me gustan. Sí tengo unas que consumo más y unas menos, pero no es porque me disgusta. Entonces me dice, ok, entonces vas a pasar un día tomando jugo de naranja. Y yo le digo, esa es. No me disgusta la naranja, pero sí el jugo de naranja. Porque tengo en mi mente que cada vez que la exprimo, estoy exprimiendo azúcar y yo estoy satanizada con el azúcar. Me dice, es que ahí está el punto. Ahí está el punto, es que aprendas a digerir lo que rechazas. Eso para mí fue se me explotaron las cotufas, las crispetas, me quedé loca. Y yo, ¿cómo? Otra vez, repíteme eso. Porque ciertamente yo no consumo azúcar por elección, por salud y otras cosas más. Y nada más de imaginar que voy a tomarme el azúcar me generaba un rechazo tal y yo me pongo, ok, esta es la naranja, este es el azúcar. Pero ¿cómo será si es mi misma actitud frente a una decisión de otro? Frente a lo que pasó en mi país y yo como migrante, ¿cómo lo veo? Frente a tantas situaciones en las que yo me digo, sí, lo he aceptado, pero no es que lo he aceptado, es que simplemente puse una X acá, porque fíjate lo interesante que es, claro, hay un rechazo que cuando decimos, no, yo no quiero, y esto me pasa a mí en consulta cada rato, Angie, ¿cómo hago si ya yo estoy en un estado de vibración distinto y mi familia todavía vive de los juicios y critican a los demás? Yo no quiero ir para esa reunión. No estás en el estado de vibración. Ya yo no quiero compartir con esos amigos que hablan así asado. No estás. Entonces ahí me recuerda al jugo de naranja y al azúcar, en donde no hay una aceptación real. Ahí lo que puse es una pared y le hice la X, como lo he escuchado un montón de veces. No, yo le hice la X a esta persona.
no hay aceptación. No hay mayor rechazo que darle la X a alguien. Miren, No hay hay una, aceptación. quiero Para finalizar. Para finalizar, ¿será? Sí. Vamos a ver la hora. Sí, vamos para finalizar. Miren, quiero compartirles algo, ¿sí? Y esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta. Sucede, y voy a hablar del aspecto espiritual, sucede que gran parte de las cosas que nosotros rechazamos, que se repiten cotidianamente en nuestra vida, son estimuladas por el mismo rechazo que nosotros tenemos hacia ellas. Y he visto en mi propia experiencia y en la experiencia de muchas personas que me dicen, Humberto, cuando yo acepté, mágicamente me pagaron esa plata que me debían. Mágicamente mi esposo dejó de ser tan desordenado. Mágicamente, de un momento a otro, mi mamá dejó de fastidiar tanto. ¿Sí? Esto les va a suceder en la mayoría de los casos. Es decir, ¿por qué? Porque volvemos al principio. Tú le estás colocando energía y atención a lo que rechazas y no te estás haciendo cargo de lo que eso significa y de la sanación que eso trae para ti. Como Angie lo acaba de explicar con el jugo de naranja. Ese es un despertar espiritual muy bonito. ¿Por qué? Porque ya no tienes que seguir compitiendo, combatiendo, rechazando, ni ir en contra de... Ni ir en contra de nada. Miren, me acordé de un caso que nos pasó y yo creo que es muy valioso contarlo. Con una alumna, exalumna del diplomado, estamos haciendo un coaching delante de todos para que modelaran cómo se hace el coaching. Y resulta que esta alumna trae a la sesión una situación difícil con un vecino. Porque ella decía, los vecinos ruidosos, los vecinos no dormían, ponían la música a todo volumen y ella había hecho todos los reclamos posibles y legítimos para que esa situación cambiara y ella estaba ya obstinada de que eso pasara. Claro. Total que lo que trabajamos en la sesión fue su forma de observar al mundo, porque ella decía, ellos quieren, miren esta verbalización, ellos quieren que yo me adapte a su forma de actuar, de hacer, de escuchar la música. Y yo cuando le hago el coaching y la pongo en la posición de ellos, le digo, ¿y cómo sería si ellos estuvieran acá hablando de ti? ¿Sí? Como para que ella pudiera cambiar de posición. Y ella dice, yo quisiera entonces que ella se adaptara. Ella dice así, ellos están reclamando para que yo piense como ellos. Que ella piense que yo quiero no escuchar música y que mi vida sea en silencio y ella quiere obligarme a mí a ser así. Ella misma lo dice. Entonces ella se da cuenta cómo nosotros cuando también hacemos un reclamo de alguien, nosotros estamos en la misma posición del otro de querer cambiarlo a nuestra manera. Y ahí vemos la principal causa del rechazo a los demás y una renuncia muy hermosa. Cuando ella se da cuenta de eso, dice, bueno, yo tampoco tengo que creer que mi forma de llevar la vida es la mejor. Porque para otros la música a todo volumen es una posibilidad. Para otros el silencio es la posibilidad. ¿Cuál es la posibilidad más válida? Las dos. O ninguna, depende de cómo tú lo veas. Cuando ella se lleva esa comprensión, en la próxima clase que nos vemos nos dicen, adivinen lo que pasó. Se mudaron. Fue impresionante. Yo, ¿what? No puede ser. Solamente por el cambio de observación, de observador que tú eres, la vida va a cambiar. Entonces no tiene que cambiar afuera, tienes que cambiar como tú lo ves, como tú lo interpretas. Y desde esa aceptación, como tú decías, comienzan a pasar cosas que tú dices, esto es pura magia. Y más que magia, es como tú lo estás viendo y la aceptación lo que hace en tu vida. Y sí, era la pregunta que te hacías al principio. Entonces, ¿cómo comienzo a ser feliz? Y es que la felicidad también es un estado de conciencia. La felicidad no es la emoción, no es la alegría, no. Ser feliz no es estar alegre. Yo puedo estar alegre con eventos que pueden estar pasando en mi vida. Y puedo ser feliz a pesar de las circunstancias que pasan, porque la felicidad es estar en paz. Y estar en paz tiene que ver con la aceptación, con el asentir, con el decir, sí, la vida es lo que es. Y así será. Entonces, en resumen, la mejor herramienta para la felicidad es aprender a aceptar la vida, porque la vida tiene una sabiduría que aunque hoy no la veas, más adelante la vas a ver, te va a edificar, va a construir algo mejor para ti. Y yo quiero compartirles esto, muchachos. Ya viene la Navidad. Y si ustedes quieren hacerse un gran regalo,
van a comprar El Triunfo del Alma para ustedes mismos. Está en Amazon para todo el mundo, pero si ustedes lo quieren tener en físico, lo pueden conseguir en Europa, se los enviamos desde Madrid. En Lima se los enviamos para todo Perú. En Santiago de Chile se los enviamos para todo Chile. En Venezuela también tenemos para todo Venezuela. En Colombia se los enviamos y ese sí se lo envío firmado, el que lo quiera firmado. Y si ustedes tienen a alguien a quien hacerle un regalo, yo sé que este libro les va a gustar mucho. Así que gracias por escucharnos el día de hoy. Por favor, compartan este video. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que si entiende lo que les acabamos de compartir el día de hoy, su vida va a dar un giro extraordinario. Así que comenten el video, denle like, suscríbanse a nuestros canales y los esperamos con todo el amor de nuestro corazón para seguir compartiendo esta información tan valiosa. Sí, todas nuestras redes sociales están en la descripción de este video. Recuerden que Kirvik Aguilera, @PK Audiovisual, es la persona encargada de hacer la edición, mezcla, producción, magia para que esto funcione, porque él hace magia. Entonces lo hace rapidísimo además. Pueden contratarlo. Y compone música. Sí, o sea, la música que suena aquí la hizo él. Es un monstruo, es una bestia. Sí, es impresionante. De verdad no es porque sea nuestro amigo, es porque lo es. Y también quiero decirles que ahorita en diciembre, aquí les voy a dejar la imagen del flyer, le voy a pedir a Kirby que la coloque, mi taller Tu Lugar en el Mundo. Si eres una persona que no ha encontrado su propósito en la vida, que no sabe cuál es su lugar en este planeta, para qué nació, si quiere descubrir cuál fue ese propósito que antes de nacer Dios escogió con Dios, lo puedes realizar. Aquí está toda la información, me escribes para que te puedas inscribir. Y quisiera decirles a todos gracias porque el recibimiento de este podcast ha sido maravilloso. Gracias a ustedes dos, gracias a Kirvik y nos vemos en el siguiente episodio.